Listo. Ahora sí, nuevamente chicos, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Sobre esta diapositiva que, pues para no devolvernos tanto. Y pues yo les comentaba cómo se puede simplificar o qué es el método Wyckoff. Y pues primero, nuevamente es una forma de leer y operar el mercado, no es un sistema de inversión, creo que es algo súper claro, el sistema lo establece cada trader, bien, el lotaje, el porcentual o lineal, ¿sí? Porque pues básicamente nadie sabe lo que va a pasar en la siguiente vez. Bien, establecimos que existen dos tipologías para los métodos con los que se analiza el mercado. Están los que son predictivas, que buscan anticipar el movimiento del precio, ¿sí? Que buscan una reacción sin que el precio haya llegado ahí. Y están las reactivas, que es las que toman valor cuando el precio ya ha reaccionado, o sea, esperan a que llegue a esa zona que proyectan, esperan a que el precio haga la reacción y en el retesteo te ingresa. Bien, básicamente esa es la característica de Wyckoff, es un método que como condicionante fundamental requiere situaciones de acumulación o distribución y requiere del volumen, ¿sí? Ese es el punto más importante, el volumen, pues para poder determinar la situación en la que va a ingresar. Bien, recordemos que el volumen es la mejor huella que deja ese profesional, que dejan esas instituciones cuando realizan esos pool, bien, esa alianza estratégica para hacer determinada inversión. Bien, y el volumen es algo que no pueden esconder, es lo único que no pueden esconder. Bien, ¿y cómo se ve eso en el Forex cuando es un mercado OTC que no tiene un volumen, sino que un broker tiene uno, otro broker tiene otro, TradingView tiene otro? Pues bueno, nos basamos en, eh, bueno, ya lo voy diciendo que va a ser las velas, básicamente. ¿Sí? Entonces vimos las fases del mercado, hablamos de acumulación, luego está la participación y de nuevo distribución, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos las fases tendenciales, ¿verdad? Que se refiere a esa participación, ¿cierto? Y concluimos que esto era lo que de una forma general se puede establecer como método Wyckoff, ¿bien? O como Wyckoff veía el mercado, ¿bien? Que es lo mismo que un ciclo de precio, ¿bien? El concepto más básico que vimos, solo que ahora, antes de darse el movimiento tendencial, se realizan estos movimientos que revientan stops de los que dejan stops supremamente pequeños, ¿bien? Es decir, de los traders amateurs, ¿bien? Y pues entendimos claramente que los market makers no mueven el mercado, ¿sí? Ya que ellos también pueden perder, como lo dice Tom Williams, y sino que, bueno, de hecho la forma en la que evitan la pérdida es pues testeando zonas de oferta y de demanda, identificando si el mercado les está dando las confirmaciones para realizar su inversión mayor. Bien, ¿y cómo saben que el mercado les está dando confirmaciones? Cuando se dan cuenta que ya sacaron a la mayoría, ¿listo? Y ya. Sí, ese es como el resumen súper rápido. ¿Vale? Entonces vamos con lo que acude al tema de hoy, ¿sí? Acude a la sesión de hoy, y es las leyes o los principios de Wyckoff, ¿bien? Aparte de eso vamos a ver la primera estructura de precio, que son, bueno, son dos, ¿sí? Que son las estructuras de acumulación, ¿bien? Y ahí nos queda una pequeña tareita para realizarla el día de mañana durante el día y en la noche llegar a los temas de distribución, ¿bien? Y si es posible este fin de semana acabar el método Wyckoff genérico y comenzar a ver cómo es ese Wyckoff moderno, ¿bien? Y encontrar la forma de unirlo con Elliot. Entonces todavía hay bastante tema, pero debemos entender cómo, si no conociéramos ondas de Elliot, ¿sí? Como si recién estuviéramos aprendiendo un método, pues debemos entender cómo funciona de la forma más pura, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas leyes? Son leyes que establece Wyckoff para poder identificar la acción del dinero profesional, es decir, del dinero que mueve ese profesional, ese operador compuesto, esas alianzas entre diferentes instituciones, ¿bien? Y pues básicamente son tres leyes, la ley de oferta y demanda, la ley de causa y efecto y la ley de esfuerzo-resultado, ¿bien? Recordemos que lo más importante que resalta siempre Wyckoff es que
es mucho más inteligente esperar que el profesional actúe, ¿sí? Que reviente los stops, que dé después el movimiento a favor de lo que él está buscando, y cuando nosotros identifiquemos eso, pues es mucho más inteligente operar a favor de él, ¿sí? Nunca en contra, porque claramente va a ganar, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que dice Wyckoff? Pues ya cuando todo se confirma, espero que el precio haga un retesteo de cierta zona que ya vamos a ver y me voy a favor del profesional, ¿bien? Entonces, nuevamente, Wyckoff establece que su método siempre va a desarrollar la paciencia del trader. Bien, esto no es un método para impacientes, pero en general el trading no es para impacientes. Bien, entonces no es algo que no sepamos. Ahora, vamos con las leyes de oferta y demanda, la ley, perdón, de oferta y demanda. ¿Cómo funciona? Ya lo he ido explicando bastante durante las clases, la clase anterior también lo expliqué. Bien, lo vamos a tomar súper rápido, bien, entendiendo que es muy sencillo identificar el comportamiento del precio. Básicamente el precio sube o baja. Así de sencillo. Bien. ¿Pero por qué va a subir o por qué va a bajar? Pues según la oferta y la demanda que haya sobre ese activo financiero. Bien. ¿Cuáles son las situaciones para que el precio suba? Son concretamente dos. Bueno, teóricamente. Y es que la demanda suba, ¿sí? La cantidad de personas que quieran ese instrumento suba, por lo tanto el instrumento se pone más costoso, bien, se sobrevalora, ¿verdad? O pues que la contrapartida, o sea, la oferta, las personas que están vendiendo también desaparezcan. Bien, entonces si desaparece esa oferta, claramente solo va a quedar demanda en el mercado, ¿sí? Si desaparecen las ventas, solo van a quedar compras, bien, y el precio va a subir. Pero también hay que entender, chicos, que la correlación no implica causalidad. No sé si de pronto lo recuerdan por allá del colegio, de la universidad, en sus proyectos de investigación. Bien, el hecho de que esté correlacionado la oferta y la demanda no significa que directamente los extremos establezcan el movimiento del precio, ¿sí? O sea, o sube la demanda o baja la oferta. No, no son los dos únicos escenarios. También hay un tercer escenario y es que se elimine el interés. Bien, no siempre todos los traders van a estar comprando o vendiendo. Van a haber traders que en alguna situación no hagan ninguna de las dos cosas. Se elimina el interés, se disminuye la participación. Bien, o hay traders que cierran manualmente sus opciones de compra, sus entradas al mercado que se referían a una compra. Perdieron el interés en la demanda, ¿sí? Sin que hayan perdido, sencillamente ya no tienen interés en mantener la compra, ¿verdad? Entonces, la falta de interés genera un desbalance, pero no es que haya incrementado la oferta, no, es que disminuyó el interés. Bien, entonces es importante aclarar eso, ¿vale? Me permito leer textualmente. Siempre el precio dependerá de los que ofrecen este activo, es decir, los que crean la oferta, los que lo venden, ¿sí? Y los que desean adquirirlo, crean la demanda, ¿sí? Los que quieren comprarlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quería comprar euro dólar y debía existir alguien que lo pudiera vender para yo poder comprarlo, ¿bien? Es decir, yo solicito, yo demando el euro dólar y había otra persona que me lo ofertaba. Bien, por eso yo lo pude comprar, por eso lo pude ingresar en mi broker. Ahora, el profesional identifica la oferta y demanda del mercado y lo utiliza a su favor, pero siempre se rige bajo esta ley. El profesional, ese pool, sigue siendo un especulador. Dice, uy, esto está muy barato, uy, esto está muy caro, pero eso es una especulación. ¿Bien? ¿Vale? Ahora, algo importante en esto es que el volumen puede acompañar o no el movimiento del mercado. ¿Bien? Es decir, si yo tengo una vela súper grande en compra, así, puede que al mismo tiempo, si yo miro el indicador, tenga una vela súper grande en comparación a las anteriores, ¿sí? Que indique que hay
participación, ¿verdad? Y vamos a y aquí tener algo en cuenta, chicos. Si yo tengo esta situación, pero no estoy en una zona relevante, en una PRZ, ¿sí? Una zona donde yo considere que puede darse una reversión, un soporte, resistencia, un nivel Fibonacci de una proyección, lo que sea. Si yo no estoy en esa zona, el volumen a favor de la dirección va a indicar que el mercado es fuerte en esa dirección. Pero si yo ya llegué directamente a la PRZ y de inmediato me sale un volumen muy grande sin que el precio supere la PRZ, eso significa que están entrando operaciones, pero al contrario, no a favor. O sea, esto es una forma de saber leer el volumen según el punto en el que el mercado está. ¿Bien? Sencillamente se los dejo ahí en la cabeza, yo lo explico más adelante. ¿Vale? Pero ¿qué pasa, chicos? También puede darse un movimiento tendencial en donde el volumen sí llegue a tener unas ondulaciones, pero nada súper resaltable. Bien, entonces no siempre el volumen va a acompañar. ¿Por qué? Porque si el interés se disminuye, si el interés en la venta se disminuye, no tengo por qué hacer una inversión gigante en compra, porque de por sí no tengo contrapartida, no tengo otras personas que estén operando en contra. Entonces, ¿para qué voy a invertir demasiado para obligar al mercado a moverse? ¿Sí? El mercado se va a seguir moviendo, así sea un volumen pequeño, porque igual el poco volumen que hay es de demanda. En este ejemplo, es de compra. Y eso es lo que va a hacer que el precio siga subiendo. Bien, entonces, esa es una cuestión sobre el volumen, ¿vale? No siempre es lo que acompaña el movimiento del precio, ¿bien? Y el que va a determinar eso es el análisis del trader, ¿sí? Si va a determinar que en este punto necesita conocer el volumen o pues no le es muy relevante, ¿bien? O si toma como relevante o no la información que le da el volumen, ¿sí? Que en Forex, como les digo, pues, bueno, hay algunas formitas de utilizarlo, pero hay que ser bastante flexible, ¿bien? Ahora, bueno, clara la ley de oferta y demanda. ¿Se entiende cómo es eso de oferta? ¿Qué es sinónimo de venta? ¿Demanda? ¿Qué es sinónimo de compra? ¿Se entiende que el mercado se mueve gracias a eso? ¿Sí? Ya lo hemos dicho varias veces, ¿vale? Ahora, aquí entramos con una cuestión interesante que ya lo dije al comienzo de la clase y la clase pasada, lo recalco bastante porque es un error que están cometiendo muchos pseudo-wicofianos actualmente, que es rechazar el conocimiento que ya existe del mercado, que establece Charles Dow, que establece Elliott. Y lamento decirlo que no ha aparecido ningún analista que se acerque a lo que fueron ellos, ¿bien? Como para venir a decir que no funciona, ¿vale? Entonces, me permito leer, para determinar si la oferta o demanda ha culminado, el profesional debe retestear. ¿Retestear qué? Pues una zona que haya sido importante, donde se haya dado un gran volumen de participación, ya sea por oferta o por demanda, es decir, un soporte resistencia. ¿Bien? Buscando eliminar el interés que no le conviene, es decir, va a acumular posiciones en X dirección. ¿Bien? Entonces, el pseudo-Wyckofiano dice que el retest no sirve. Entonces yo te puedo decir, pues es que el método Wyckoff se sustenta en eso. Bien, se sustenta en que se hace un movimiento para reventar stops. Bien, el profesional hace que el precio venga, sí, bueno, lo voy a explicar un poco mejor. El profesional hace que el precio venga, retestee estas zonas, bien, que ya cuando lo veamos más adelante se van a dar cuenta que el comienzo de una acumulación suele tener picos de volumen. Entonces son zonas que atraen al precio. ¿Sí? Yo le expliqué la clase pasada, las zonas de alto volumen suelen coincidir con soportes, resistencias, niveles Fibonacci y el precio va a buscar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el profesional? Viene y retestea esto y luego reacciona. ¿Bien? ¿Qué dicen los novatos? Uy, se fue en compra. Y le meten con todo. Llega al extremo de la acumulación, ¡pum! Cae. Le revienta el stop porque lo habrán dejado muy pequeñito
y tras del hecho acumula ventas, porque la gente dice, uff, no, ya me hizo un bajo más bajo, cayó con toda, tengo un volumen también grande, no más grande que este, pero grande, ¿sí? O algunas veces suele ser muy grande para engañar, ¿bien? Entonces dice, no, me voy con toda. O hay unos dicen, uff, aquí retesteó, me voy con toda. Y el precio hace, pum, pum, te revienta hasta la madre. Y después hace lo mismo acá arriba. ¿Para qué? Para los que colocaron un stop muy arriba, viene, hace un retesteo acá y se va. ¿Bien? Así directamente no es la estructura de Wyckoff, pero nos hace entender cuál es la lógica, cómo revienta stops en todo lado, pero siempre va a priorizar las zonas de soporte y resistencia. Esto se denomina un back. Ya lo veremos más adelante, es básicamente un retroceso. Y el mismo Wyckoff dice, es más válido cuando aquí se dibuja un patrón chartista. ¿Bien? Entonces, no, es que las banderas no sirven. Ay, papi. ¿Sí? El mismo creador del método dice que eso confirma mejor las entradas. ¿Bien? Así que bueno. Nuevamente me parece que es falta de conocimiento sobre el tema, ¿no? Ahora, entendiendo eso, entiendo que la ley de oferta y demanda es la que mueve, que los market makers no son los que mueven el mercado, ellos también respetan esa ley, y que el método Wyckoff en ningún momento dice que los soportes, resistencia, líneas de tendencia, patrones chartistas, ondas de luz no funcionan, en ningún momento lo dice, sino que dice que los novatos que no saben colocar un stop loss pierden, que no saben gestionar sus cuentas, pierden, claramente. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente ley, que es la ley de causa-efecto. Permítame tomar un poquito de agua. Bien. Vamos aquí a mencionar nuevamente la lógica de Andrews, la lógica que él daba de esa ley de acción y reacción. ¿Sí la recuerdan? Sí, ley física bastante sencilla. La fuerza que yo aplico sobre un objeto me la va a devolver en la misma magnitud, pero en sentido contrario. Si ese objeto cumple con ciertas características para no ser afectada su integridad por la fuerza que yo aplique. Bien. Es decir, si yo mando una pelota contra una pared, pues la pelota no le va a hacer nada a la pared. ¿Sí? Entonces me la va a devolver, va a rebotar. ¿Vale? Pero si yo le mando la pelota a una bolsa de espuma, es muy poco probable que me lo vaya a devolver con la misma fuerza. ¿Sí? Sencillamente una aclaración física, ¿no? No es que tenga nada que ver con el mercado. En cierta medida sí, pero es bastante abstracto. ¿Bien? Pero si recordamos esa lógica que da Andrews en su teoría para establecer los tridentes, en la cual él decía que si se daba mucha participación en el mercado, se abría mucho volumen y se buscaba romper una zona muy importante del precio, se le aplicaba una fuerza, pues esa funcionaba como la pared, ¿no? Es decir, si aquí tengo una pared muy fuerte porque es una triple confluencia Fibonacci con momentum, con línea de tendencia, es una super pared, y el precio viene así, ¡zoom!, con toda. Claro, aquí esta fuerza acumulada va a hacer que ¡pum!, reaccione y ¡pum!, se fue. ¿Sí? Esa era la lógica que le daba Andrews, de hecho, pues tiene mucho sentido. Bien, entonces si recordamos eso es básicamente lo mismo. ¿Sí? Ya hemos ido viendo algunas cositas de la lógica del método wyckofiano indirectamente. Bien, todo movimiento en el precio tiene un causante, ¿vale? Esto es algo que entenderemos mejor más adelante. ¿Por qué? Porque el causante es, o bueno, se refiere Wyckoff que cuando el precio tiene un movimiento alcista o bajista, siempre va a darse porque antes se estableció una causa y el tamaño de la causa va a establecer ese posterior efecto. ¿Cuáles son las causas para Wyckoff? La acumulación y la distribución. Entre más pronunciada sea una acumulación, ¡pum!, el precio rompe más fuerte. ¿Bien?
obviamente en sentido de la tendencia que lo antecedía. Recordemos que una acumulación se refiere a una continuación, ¿sí? Si yo estoy alcista y el precio acumula, ¿sí? Y se va así, ¡pum! Se va a ir para arriba, ¿verdad? Pero si yo estoy distribuyendo y se queda la distribución con la extensión de la extensión de la extensión, cuando caiga, ¡pum! Va a caer con toda, ¿sí? Entonces, las causas que generan movimientos tendenciales en el mercado desde el método Wyckoff son las acumulaciones y las distribuciones, y son esas zonas en las que voy a buscar entrada directamente. Bien, es decir, en los retrocesos y en los finales de la tendencia. Bien. En cuanto más intensa sea la causa, acumulación o distribución, más potente será el efecto. Bien, es lo que se conoce como markdown o markup. Bien, el efecto, o sea, las tendencias. Una tendencia alcista es un markup, una tendencia bajista es un markdown. Bien, concepto técnico que igual ya habíamos visto. Bien, entonces siempre, chicos, todos los movimientos del mercado tienen una causa que es el mercado se le avisó a uno y después, ¡pum!, se dio. Siempre antes de cada impulso hay un retroceso. ¿Sí? Siempre al final de una tendencia hay un cambio, hay una reversión, ¿sí? Que por Elliot es un impulso de retroceso de un grado mayor, ¿no? Entonces, ¿se entiende eso, chicos? La ley de causa y efecto. Es algo bastante sencillo de entender, solo que no, con otro nombre. ¿Sí? Impulso, retroceso, causa, efecto. Perdón, o sea, retroceso, impulso, causa, efecto. Bien. Vamos con la tercera ley, que es la ley de esfuerzo-resultado. Bien. Aquí es importante, chicos, y es que siempre vamos a buscar el balance entre el esfuerzo y el resultado, ahorita que entendamos eso. Bien, pero siempre vamos a buscar eso. Eso se llama un movimiento armónico. Por ejemplo, si yo me esfuerzo empujando un mueble y me esfuerzo bastante y le aplico la suficiente fuerza para deslizarlo, el resultado va a ser que se mueva. Entonces hubo armonía. El esfuerzo que yo hice me dio el resultado que yo buscaba. Pero ¿qué pasa si yo le metí mucha fuerza y no lo puede mover? Pues entonces el resultado no es lo que yo esperaba, por lo tanto no hubo armonía. Bien, en ese punto, pues, ¿qué voy a tener que hacer? Retroceder como para tomar impulso otra vez, ¿sí? O definitivamente darme por vencido y pues irme y buscar a alguien que me ayude. Bien, es lo mismo en el precio. El precio, si encuentra aquí una zona de soporte, resistencia, y aplica mucho esfuerzo, es decir, hay mucho volumen, ¿sí? El precio está acá, pum, insistiendo, 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 ¿sí? Se notan velas grandes, envolventes, un movimiento fuerte, sólido, ¿sí? En la mayoría de las veces, tal vez tenga una reacción, pero buscaría romper y retestear. Pero ¿qué pasa si en estas zonas tan importantes, teniendo un volumen muy fuerte durante toda la tendencia, durante todo el marking up, de hecho, pero llega y de una vez, ¡pum!, rechaza? Entonces, claro, o bueno, tampoco tan directo. Llega y se queda acá intentándolo y efectivamente no puede y se devuelve. Bien, entonces hubo un esfuerzo, el precio lo intentó, pero el resultado no fue armónico. Bien, esa es como la metáfora para entender, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que el precio va a buscar, si puede ser ahí mismo, puede ser 10 años después, pero va a volverse, o sea, está como buscando parche, como buscando amigos para que le ayuden a mover el sofá y a la próxima vuelve y lo rompe. Bien. Bueno, eso entendido desde las acciones, ¿no? ¿Verdad? En el Forex, pues ya es otra cosa. Ahora, volumen. El volumen, como les decía, es el esfuerzo. Bien, la cantidad de contratos y la cantidad de pools que se dan, la cantidad de dinero profesional que está ahí en ese esfuerzo que está moviendo el mercado.
Bien, entonces aquí aparece el primer concepto de Wyckoff que sí no conocemos, que es el volumen significativo o climático. Bien, ¿qué quiere decir? Que el indicador de volumen me está diciendo una cuestión más o menos así, y de un momento a otro, ¡pum!, sale un pico de volumen, ¿sí? Eso se denomina volumen climático, ¿ok? ¿Qué significa? Que el dinero profesional se está esforzando por generar un movimiento en el mercado, pero ojo, puede ser de cambio o de continuación. ¿Cómo lo vamos a saber? Por eso es que Wyckoff es un método que respeta los conceptos básicos. Si el precio rompe y retestea, se va para arriba. Si rompe y retestea, se va para abajo. Bien, pero aquí en esta zona se dio un incremento climático del volumen que nos dice que, uy, el precio se está esforzando. Puede que se dé un esfuerzo positivo, armónico y se vaya para arriba, pero también puede que sea un esfuerzo que no sea armónico, bien, y al final va a terminar cayendo. El método Wyckoff no nos dice cómo saber qué va a seguir. No, el método Wyckoff nos dice que nos toca esperar. Bien. Listo. Bueno, aquí tuve un error. La armonía, como les decía, se da cuando el esfuerzo logra un resultado al romper zonas importantes de soporte o resistencia. ¿Sí? Así, o sea, si uno se pone a pensar, es bastante básico, ¿no? O sea, rompe, retestea, ya sea para arriba o para abajo y se va. O sea, el método Wyckoff nació con conceptos demasiado básicos, demasiado sencillos. Bien. ¿Por qué? Pues porque en ese momento recién se estaba gestando el análisis técnico. O sea, descubrirlo, de haber descubrido esto es de genios. Bien. Pero ojo, como les decía, no existir armonía, puede no existir armonía y el precio puede fracasar. ¿Sí? Es un movimiento que no es armónico, que le falta armonía, que es carente de armonía. ¿Sí? Entonces, pues bueno, sencillamente habrá que identificar si estoy en una acumulación o en una distribución. Pues con lo que les digo es bastante lógico, ¿no? Estas leyes de hecho son muy sencillas de entender. Uno muchas veces se enreda por los nombres, pero es algo que uno ya sabe, solo que con otro nombre. Bien, pero entonces atentos chicos porque esta ley es la clave. Bien, la ley del esfuerzo-resultado, obviamente en conjunto con la ley de oferta y demanda, pero esta es la que determina las zonas de reacción, es decir, las zonas en las que voy a entrar. Entonces por eso se considera la clave. Bien, me permito leer. Si el precio llega a una zona de soporte de resistencia relevante, es imposible saber concretamente qué va a suceder. Nosotros nunca sabemos qué va a suceder en la siguiente vela. Nosotros especulamos. Pero de ahí a que el precio tenga que hacer eso, suéñalo. ¿Sí? Entonces, el método Wyckoff, al ser una estrategia reactiva, solamente espera. Bien. Si el volumen incrementa drásticamente, en este punto el dinero profesional se está moviendo. Es lo que yo les decía al comienzo de la clase. Bien, claramente, si yo estoy en una situación de distribución, ese volumen climático que me va a arrojar, pues va a ser porque seguramente ese profesional, o lo más probable, es que esté buscando el cambio de tendencia. Pero no lo sabemos. El profesional tiene que hacer sus retesteos, buscar sus confirmaciones y determinar si efectivamente ya se eliminó la contrapartida, o la oferta o la demanda. Y en ese punto, pues se dará el movimiento real. Pero cuando, siempre chicos, siempre que nosotros estemos 1, 2, 3, 4, 5, ya sabemos que esto es una zona muy importante. Y lo que les digo, el indicador de volumen nos venía diciendo algo así, y cuando llegó ahí, ¡pum! Entonces el precio sube, el volumen sube, pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos si el precio, bueno, desde una lógica wickofiana, no sabemos si el precio se va a quedar acá, sube y va, o baja acá y tum. Desde una lógica eliotista, claramente sí. Hay muchas más probabilidades de que este incremento de volumen sea porque esos profesionales ingresaron al mercado con muchos contratos, por eso se dio un aumento del volumen, pero ojo, en contra,
en venta, ¿sí? Están vendiendo caro. Entonces le metieron con toda. Le metieron tantos lotes que se incrementa el volumen de negociación. Bien. Por eso les decía, no siempre el volumen necesariamente va a decir que el movimiento va a seguir subiendo o bajando, no. Dependiendo de la zona en la que esté, me puede dar una información diferente. ¿Qué pasa si durante esta tendencia le hacemos como un zoom aquí, ¿sí? Y vemos claramente un movimiento impulsivo, clarísimo. Y el volumen se ve como un poquito fuerte, pero no hay ninguna zona de reacción muy relevante. Las confluencias están acá arriba. Digamos que durante esto los valores Fibonacci están separados, pero aquí te da la superconfluencia. ¿Sí? Entonces, este volumen, aunque podría ser grande, sencillamente me está indicando que hay mucha fuerza en esa dirección. Pero cuando llega a esta zona relevante y de un momento a otro se da un volumen climático, un volumen que no había aparecido antes, claramente no me va a decir, uff, eso va a seguir subiendo todavía más. No, me está diciendo que ya tengo 5 movimientos, toda una tendencia alcista y que ya seguramente están ingresando los profesionales para buscar la venta. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Entonces, claramente ahí veremos si el esfuerzo que está haciendo el profesional al meter tantos contratos, al incrementar el volumen, va a romper y retestear y va a seguir dándonos un 5 extendido, que es la situación menos probable, o va a estar aquí haciendo una ABC para la onda A, ABC para la onda B y ta. ¿Sí? Puede ser otra situación. Pero si quitamos la situación heliotista, básicamente esperaríamos a ver qué nos dice el precio, ¿verdad? No sabemos si ese incremento de volumen es porque efectivamente hayan comprado y aquí solamente estén asustando a las masas para que busquen ventas, o pues es porque ya están vendiendo y están comenzando a testear cuánta oferta y demanda hay. Bien. ¿Qué tal, brother? Buenas noches. Bueno, chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió esa ley? Como les digo, es la clave teórica. Nuevamente, pueden ser cosas que ya hayamos visto, pero con otro nombre, ¿sí? Pero es la base teórica del método Wyckoff, que si se dan cuenta, pues a uno como que le suena mucho acción de precio, ¿no? O sea, pues sí, o sea, si me rompe y retestea una zona importante, pues en la dirección que sea yo le entro. O sea, de por sí el método Wyckoff es acción de precio. Bien, listo. Seguimos. Entonces, para hablar del método Wyckoff en acción, o sea, ya directamente en el gráfico y de las situaciones concretas, o sea, así como Elliot tiene confirmaciones, pues Wyckoff también las tuvo, ¿bien? Y las estableció. Y el doctor Henry Pruden es una de las eminencias que hemos tenido en la historia del trading respecto al método Wyckoff. Y pues ayuda a establecer esas situaciones más precisas en el mercado. Bien, me permito leer, como lo acabo de decir, es de los más grandes conocedores de la técnica de Wyckoff y era un seguidor, no sé, me quedé mal redactado, un seguidor de Robert Evans. ¿Sí? ¿Quién fue Robert Evans? Fue el primer alumno directo de Wyckoff, o sea, fue como el hijo, ¿sí? Y fue el que modernizó las ideas, pero eso fue hace, fue a mediados del siglo XX, ¿bien? Pero el hombre modernizó esas ideas, las comenzó a aplicar, a dar estructura sobre los mercados y cómo fueron evolucionando. ¿Sí? Recordemos que los mercados teóricamente son seres, se puede considerar, entre comillas, un ser creado por la psicología de las masas que evoluciona porque la psicología de las masas va cambiando. Bien, la psicología de los grandes inversionistas se va adaptando a las situaciones que se van dando en la economía mundial y asimismo el mercado pues, se va modificando, ¿no?
Bien. Y llegamos al punto. Después de toda la carreta teórica, vamos al primer esquema de acumulación. Bien. Para eso tenemos que hablar de los eventos y de las fases de Wyckoff. Bien, este es el esquema número 1, ¿vale? Básicamente el método Wyckoff tiene 5 fases que su taxonomía es dada por letras, ¿bien? Fase A, fase B, fase C, fase D y fase E, ¿bien? Pero siempre, chicos, recordemos, ¿qué situaciones buscamos? La causa de un posible efecto tendencial, y las causas son acumulación o distribución. ¿Ok? Acumulación, estamos hablando de cualquier retroceso, cualquiera. Bien, entonces al igual que Elliott, siempre va a establecer que la mejor forma de comprar es cuando el precio te hace un retroceso en venta. Bien, para buscar una mejor situación y comprar más barato, ¿verdad? Entonces Wyckoff dice algo muy similar. Para montarte en un movimiento tendencial, debes esperar un retroceso. ¿Y un retroceso cómo va a estar dado? Por la acumulación. Bien, ahora, hay una cuestión importante y es que Wyckoff establecía extremos. O sea, yo me tengo que esperar toda la tendencia para identificar el periodo. ¿Sí? Pues uno dice, bueno, ¿por qué tan extremo? ¿Sí? O sea, pues bajas de temporalidad acá y seguramente encuentres lo mismo. ¿Sí? Pero pues son conceptos de fractalidad que obviamente aparecieron, el concepto de fractalidad obviamente aparece después de Wyckoff, con Elliott. Bien, entonces por eso es que lo vamos a desglosar de una forma un poco más moderna. Bien, porque para Wyckoff la acumulación es el extremo bajo para comprar y la distribución es el extremo alto para vender. Pero es que yo puedo acumular en la onda 1, la onda 2 es una acumulación, 3, 4 es una acumulación y 5 es la distribución. ¿Sí? O sea, yo me puedo comer la onda, la tendencia completica. ¿Bien? No tengo que esperar el suceso completo. ¿Bien? Ahora, hay que entender nuevamente que este es un sistema que nace como en, bueno, muchos años atrás, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento el mercado que conocía Wyckoff eran acciones. Bien, y como ya hemos tenido una pequeña aproximación a los futuros, sabemos que un futuro puede tener un ciclo alcista que puede durar años. Bien, entonces vas a tener esto y luego un ciclo bajista que puede durar mucho tiempo, ¿sí? Para luego tener esto y montarte en el movimiento alcista y aquí montarte en el bajista. Entonces, pues bueno, entendiendo la carencia de volatilidad de aquel entonces en comparación ahora, pues es cuestión de nosotros adaptar de una forma más lógica, ¿bien? Porque si se dan cuenta, miren, la acumulación la está tomando como una situación de cambio de tendencia, ¿sí? Para Wyckoff una acumulación es el movimiento previo antes de una compra, ¿bien? Pero para Elliott una acumulación es esto, un retroceso para continuar con la tendencia. Entonces encontraremos que en muchas situaciones la acumulación así como está, en general es una corrección en la cual se come la última onda. ¿Bien? Bueno, después de eso y de hacerlos pensar un poquito, voy a abrir el siguiente Zoom, chicos, y ya se los envío porque ya nos queda menos. ¿Vale? Y vamos a desglosar esto parte por parte.